Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares. Hoy que tenemos esta oportunidad de poder nuevamente recibir la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz. Significa que tiene un poder, y al decir que es eficaz significa que es exactamente o perfectamente lo que necesitamos para poder resolver cualquier situación en nuestra vida, sobre todo para perfeccionar nuestro carácter. Y cuando estamos hablando de perfeccionar el carácter, este no solamente tiene que ver con el hecho de, hacer las cosas que Jesús hacía, como amar a los enemigos, pues hacer el bien, negarse a sí mismo o cosas parecidas. También significa que un hijo de Dios ha aprendido a depender del Señor, el Dios Todopoderoso, totalmente. Y cuando hablo de depender, esto tiene que ver con tener tal confianza y tal seguridad que nosotros invocamos su nombre, que nosotros pedimos, clamamos, buscamos de Él la ayuda, y por conocer tanto a nuestro Padre Dios, nos lleva lo que en otra palabra es orar con fe. Digo en otra palabra porque lo que significa realmente es que hemos llegado a conocer tanto a Dios, que existe tanta confianza al punto de que Él no nos va a fallar, ¿no? Eso es fe, ¿no? Saber que acudimos a Él y que Él no nos va a fallar jamás. Que toda petición, toda necesidad que nosotros tenemos como hijos de Dios, Él va a suplirla, ¿no? Entonces, nos conviene prácticamente a cada uno de nosotros conocer a Dios, ser cada vez más cercanos a Él, amigos de Él, y de esa manera, pues, manifestar su carácter, y también porque Dios nuestro Padre no nos va a fallar. La misma palabra que el Padre dijo de Jesús: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, es lo mismo que Dios dice cada vez que encuentra hombres o mujeres que le agradan a Él o que viven realmente para Él. Cuando Jesús vino acá, Él vino para ser nuestro ejemplo, para ser nuestro modelo. En Mateo capítulo 11, versos 28 y 29, dice la palabra del Señor: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Prácticamente el Señor hace un llamado a todos los que están trabajados y cargados, a toda persona que la vida en esta tierra es prácticamente una carga, es como llevar algo muy pesado. O sea, lo que dicen por allí, esta vida así no es vida. Y a ellos les dice el Señor: vengan a mí todos los que están trabajados y cansados,
que yo los haré descansar. Este yo los haré descansar significa que en Él vamos a encontrar la solución a ese tipo o a ese problema que la humanidad enfrenta. Una vida de carga muy pesada, una vida tediosa, una vida donde ya no es vida. Y el Señor dice, vengan a mí y yo los haré descansar. En Jesús realmente podemos encontrar el verdadero descanso. Y esto no tiene que ver con un descanso físico, va mucho más allá. Es decir, todo ese fastidio que hay en nuestras almas muchas veces, todo aquello que la vida no la estamos disfrutando a plenitud, debido a que estamos siempre, vez tras vez, en ansiedades, en situaciones que nosotros no las podemos manejar. Ahora, no es que no van a haber dificultades, solamente que aprendemos, encontramos a aquel que puede darle solución a los problemas en nuestra vida. He dicho que si un problema tiene solución, no nos preocupemos. Aunque es un problema, pero tiene solución. Y la solución es nuestro Dios. Si es que existiera un problema o una situación que no tiene solución, tampoco te preocupes, porque no tiene solución. El preocuparse no nos lleva a solucionar nada. Al contrario, es desgaste de energía, es algo que afecta nuestra salud, afecta nuestra vida. Por eso Jesús dijo, si estás trabajado y cansado, venid a mí y yo los haré descansar. Es porque en Él, ¿no?, lo imposible lo hace posible. Cualquier situación que se nos escapa de nuestras manos, a Él no se le escapa de sus manos. Él tiene la solución. Llevad mi yugo sobre vosotros. Es decir, que venimos a Jesús para entregarle nuestras cargas. Mas Él dice, lleven mi yugo y yo tomaré el que ustedes llevaban, la carga, ¿no? La que nosotros llevábamos era insoportable. La que nos da Jesús, bueno, Él dice, mi yugo, ¿no?, que en cierto modo sí representa algo, ¿no?, que debemos de llevar. Y creo que tiene que ver con someternos a Él o permanecer unidos a Jesús, ya que el yugo tiene que ver con un palo que llevan los bueyes. 2 bueyes los amarran con un palo, ¿no?, entre sus cuernos para que juntos puedan jalar el arado, ¿no?, la punta que va abriendo el surco sobre la tierra. Entonces, 2 bueyes, entre los 2 se hace que se haga más ligero el abrir el surco de la tierra. Entonces, cuando Jesús dice, llevad mi yugo, es porque dice, ya no vas a estar solo, ¿no? Has estado llevando toda tu carga solo. Ahora conmigo va a haber algo que nos une, un yugo, y tú irás a mi lado, pero realmente la mayor parte la lleva Él junto a cada uno de nosotros. Por eso es que Él también pudo decir
que no nos dejará solos, no se quedarán huérfanos. Tendremos la ayuda de Él siempre. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Manso y humilde de corazón. Esto tiene que ver con mantener una actitud de ser una persona pacífica, de ser una persona humilde. Cuando nosotros nos ofuscamos o nos alteramos, nos enojamos por una situación, eso afecta, ¿no?, a nuestra vida. Eso es mucho desgaste de energía que nos lleva prácticamente a robarnos la fuerza para luchar, para vivir. Mas cuando el Señor dice, aprendad de mí que soy manso y humilde, o sea, tranquilo, sin desesperarse, sin preocuparse, sin enojarse cuando no hay la necesidad de hacerlo para nada, ¿no? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Entonces, con esto estamos entendiendo muchas cosas de las que nos presenta Jesús acerca de cómo hallar descanso en nuestra vida, siendo manso y humildes de corazón, viniendo a Jesús para dejar en sus manos todos nuestros problemas y preocupaciones, todas aquellas cosas que para nosotros es imposible poderlas resolver. Solamente que dice, llevad mi yugo. Ese yugo nos mantiene junto a Él sin dejarnos que nos separemos el uno del otro. Es decir, que al lado de Jesús es donde usted y yo podremos vencer. Es al lado de Jesús, unidos a Él, ¿no?, que seremos más que vencedores. Por eso dice, más que vencedores con Cristo Jesús. Con Cristo Jesús a nuestro lado. Ahora, cuando Él dice, aprended de mí, significa que esto es algo que Él vino para enseñarnos. Aquí nos está enseñando a través de esta palabra. Sigue siendo una palabra vigente para todos nosotros hoy. Por eso dije que la palabra de Dios es viva y es eficaz. Quizás tú digas, pero eso no da o no ha dado resultado con mi vida. Algo está fallando, ¿no? Algo está fallando. Quizás no seas manso y humilde de corazón. Humilde de corazón, ¿no? Te tratan de hacerte exaltar, enojar, molestar, mas tú mantienes la calma, esperas en Jesús. ¿Por qué cosas nos ofendemos? ¿Por qué cosas nos molestamos? Nos dicen cosas hirientes, nos hacen cosas que a uno, bueno, lo molestan, pero cuando nosotros hemos aprendido que antes de que te llegue a ti la ofensa, el insulto o lo que traten de lanzarte, Jesús es tu escudo, ¿no? Todo se tiene que estrellar sobre Él primero y tú no dejas que te llegue a ti. Entonces, ¿por qué alterarnos? ¿Por qué enojarnos? Simplemente saber que tú y yo tenemos un defensor que es el Señor Jesucristo, ¿no? Jesús fue manso y humilde. Es verdad que también lo vemos en
ciertas situaciones que dice que se enojó, ¿no? Pues a la hora de corregir a quienes tenían soberbia y se acercaban a él para tratar de humillarlo o callarlo, pues Jesús muchas veces actuó de una manera fuerte para mostrar, ¿no?, que estaban totalmente equivocados, ¿no? Pues hay gente que está tan errado, pero cree tener la razón. Y eso le pasaba a los religiosos en los días del Señor Jesucristo. Dicen que la ignorancia es atrevida y realmente es una realidad. Eso pasó en el tiempo de Jesús, ¿no? Pero si usted y yo tomamos este consejo y este ejemplo del Señor Jesucristo, ya que queremos hallar descanso en el alma, pues es la forma como podemos lograrlo. Jesús enseñó a amar aún a los enemigos. Si te maldicen, bendícelos, ¿no? Bendícelos. Él lo enseñó no solamente con palabras, también lo enseñó con su ejemplo. El apóstol Pablo escribió que no nos debemos dejar vencer por el mal y que el mal se lo puede vencer justamente haciendo el bien. De esa manera estamos nosotros demostrándole a aquel que no sabe cómo se tiene que vivir la vida para hacer de este mundo un lugar mejor para vivir. Los cristianos somos, el apóstol Pablo dijo, somos cartas abiertas. Segunda de Corintios capítulo 3, versos 2 y 3. Segunda carta a los Corintios, en el capítulo 3. En el capítulo 3. Verso 2. Dice así. Nuestras cartas sois vosotros. El apóstol Pablo dijo, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Mire, el apóstol Pablo escribía cartas, estas que tenemos, Corintios, Gálatas, a los Efesios, cartas que él escribía para dar la doctrina y el consejo a la iglesia. Pero aquí en esta palabra él está diciendo, nuestras cartas son ustedes, les decía a los creyentes. Son ustedes, son vosotros, están escritas en el corazón, ¿no? Y quienes leen esas cartas, las leen, ¿no? Todos los hombres, todos los hombres. Explicamos esto. Es lo que en nuestros días se puede decir, cada uno de ustedes, mis hermanos, son las cartas que yo escribo. Cuando yo predico la palabra, cuando la enseño, cuando discipulo, prácticamente estoy formando el carácter del Señor Jesucristo en cada uno de ustedes. Y la gente va a mirar su proceder,
va a estar mirando sus vidas, cómo se conducen. Y realmente si cada uno de los creyentes lleva una vida de guardar la palabra, de vivir en obediencia, la gente que está a su alrededor, ellos no leen este libro, ¿no? No les interesa, no lo creen, pero si ellos logran ver su ejemplo de vida, eso sí, ellos lo van a considerar. Dice, todos los hombres leen esas cartas. Son la palabra de Dios que está escrita en el corazón. En este mismo momento, al estar enseñando y explicando la palabra a ustedes, mi intención es que esta palabra quede grabada en sus corazones. Y cuando hablo de grabar, a veces tenemos la idea de que significa de que la memorice. No, grabar tiene que ver con escribir, ¿no? Escribir con un cincel y dejar allí una marca. Entonces, si la palabra de Dios llega a su corazón y queda grabada, escrita, y usted la vive, eso es lo que van a leer la gente que está en su barrio, compañero de trabajo, que está cerca de usted. Por eso dice que son leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros. Cada uno somos una carta expedida por el Señor Jesucristo, ¿no? Y escrita, dice Pablo, por nosotros. Y en este caso, yo estoy escribiendo estos mandamientos en sus corazones para que usted sea una carta abierta ante el mundo con el cual convive. Ellos nos están observando sin que nosotros nos demos cuenta. Están observando nuestro proceder, nuestra manera de vivir y de hacer las cosas. Dice que no está escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo. No en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. En el Antiguo Testamento, cuando Dios le dio a Moisés los mandamientos, él los escribió con su dedo sobre 2 tablas de piedra. Hoy nosotros, nuestro ministerio, tiene que ver con la ayuda del Espíritu Santo de escribir la palabra en tablas de carne, de corazón humano, ya que el mundo, antes de leer la Biblia, va a leer en nuestro testimonio la palabra del Señor. Entonces, la vida nuestra es un testimonio abierto para los demás. Entonces el Señor Jesucristo espera que nosotros aprendamos de Él, no solamente sus palabras, sino también su carácter, su manera de ser, su comportamiento. Aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso en vuestra alma. Conocer a Jesús no tiene que ver con conocerlo de una manera mental, no es conocer conceptos de la palabra de Dios, sino conocerlo de una manera personal, ¿no? Y yo creo que es
sea, cuando ocurre eso, es cuando hay realmente una verdadera conversión en el Señor Jesucristo. El resto es secundario. Si cada uno de ustedes tiene un encuentro personal con el Señor Jesucristo, pues ese encuentro marcará tu vida por el resto de tus días. No solamente sobre esta tierra, sino por la eternidad. Esta palabra cobrará vida. La oración, el clamor, el hablar con Dios es prácticamente una experiencia vivificante, porque hablas con aquel que te puede oír, conversas con aquel que te puede entender, pides a alguien que te puede responder a tu petición y a tu necesidad. Yo no sé si tú puedas decir, no estoy solo. No sé si tú puedas decir, estoy con Cristo unido a ese mismo yugo. Él camina a mi lado. Yo cuento con Él en todo momento. No estamos solos. Él está con cada uno de nosotros. Entonces, de esa experiencia personal es la que en esta tarde y noche ya te estoy hablando, ¿no? Y cuando eso ocurre, cuando eso pasa realmente, eso es conocer a Jesús como Señor y Salvador de una manera personal. Cuando los discípulos llegaron a tener tal contacto con Jesús, tal conocimiento, ¿no? Luego ellos fueron llenos del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice que Jesús vino y sopló sobre ellos el Espíritu para que recibieran vida. Y desde aquel día en adelante la vida de ellos fue totalmente diferente. Fueron aún capaces de dar hasta la vida por Jesús. Fueron capaces de mantener los principios que Jesús les había enseñado a pesar de la circunstancia que pudieran estar viviendo. Los discípulos fueron azoteados, golpeados, encarcelados, amenazados para no hablar en el nombre de Jesús más. Le dijeron, si ustedes dejan de hablar, no tendrán problemas, van a estar tranquilos. El problema es porque ustedes siguen hablando de alguien que no sé por qué lo hacen. Y ellos eran capaces de decir, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Eso significa que fue una experiencia real, personal. Conocían al Dios que los había llamado, que los había salvado, al Dios que les había enseñado cómo vivir una vida victoriosa al lado de Él. Entonces, eso pasó, eso sucedió en la vida de ellos porque conocían realmente a Dios. Y es lo que nosotros también hoy, si somos discípulos de Cristo, debemos de llegar a tener esa experiencia, ¿no? Que nos llevará a guardar sus mandamientos por encima de cualquier situación, fieles a Él. Es decir, que no nos apartaremos de sus mandamientos aún bajo presión, bajo amenaza. Seguiremos fieles a aquel que nos ha salvado, porque tenemos tal confianza de que Él nos puede salvar.
tenemos tal confianza de que si morimos por Cristo, también viviremos juntamente con Él. Jesús dijo, si me aman, guarden mis mandamientos. Si me aman, guarden mis mandamientos. Y Juan escribe más adelante también que si alguien no conoce a Dios, pues es por eso que continúa aún una vida de pecado, ¿no? Conocer a Jesús, ser un buen cristiano, un verdadero cristiano, pues nos llevará a una obediencia completa a Jesús. Nos llevará a imitar esa clase de vida que Él vino a vivir mientras estuvo sobre la tierra. Esa clase de vida que quedó registrada en la palabra. Cuando tú lees Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ¿no? Y aún el resto de la palabra de Dios, prácticamente estamos viendo el retrato de Jesús. Estamos conociendo a aquel que es la vida. Y Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto también al Padre. Conocer a Jesús es conocer a Dios, ya que es la expresión, ¿no? Él vino para expresar a Dios mientras está en esta tierra. Y si nosotros también estamos imitando a Jesús, ¿no? Es por eso que dice que somos cartas abiertas, escritas en nuestros corazones, las cuales pueden leer todos los hombres. Ver la vida de un verdadero cristiano es prácticamente ver lo que Cristo puede hacer por la vida de alguien que se atreve a confiar en Él. En Filipenses capítulo 4, la carta a los Filipenses, en el capítulo 4, verso 5 dice, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, ¿no? Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. Significa que el cristiano es como Jesús, es una persona pacífica, es una persona tranquila, no desesperada, no es una persona impaciente, mas es alguien que vive confiando porque la mano de Dios es quien lo sostiene y lo cubre. Romanos 12, verso 18 también dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. En cuanto dependa de vosotros, pues es verdad que puede darse el caso que hay personas que no nos quieren, no porque se les haya hecho algo malo, solamente porque creemos en Dios. No pueden resistir, no pueden soportar, debido a que existe un espíritu contrario en ellos. Por eso dice esta palabra, en cuanto dependa de vosotros. Que no tengas tú enemigos por tu causa, por tu mal carácter, por tu mal comportamiento, por nuestras malas actitudes. En cuanto dependa de nosotros, debemos estar en paz con todos los hombres. Que nuestra gentileza sea conocida por todos. Es decir, que un cristiano es cortés, gentil, amable.
pues el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, ¿no? Yo creo que el Señor Jesucristo no era una persona que mentía, era una persona de palabra, ¿no? Era una persona que a nadie defraudó. En una ocasión fue capaz de decir a una multitud de personas, ¿no? ¿Quién de ustedes me puede redarguir? ¿Quién de ustedes me puede señalar de pecado, de haber hecho algo en contra de ustedes? ¿Quién? Y se lo podía decir así, pues él sabía cómo había sido su comportamiento durante todo el tiempo entre ellos. Y de la misma manera es como nosotros debemos de aprender cada día. Cada vez que nosotros hacemos cosas indebidas, cada vez que fallamos en nuestra palabra, en nuestros compromisos, cada vez que hacemos cosas como estafar, engañar, definitivamente eso no tiene nada que ver con el cristianismo. Eso es todo lo contrario, menos cristiano. Entonces, hay mucha gente que va por el mundo diciendo todos somos cristianos, pero definitivamente por la palabra. ¿Quién es un cristiano? Aquel que sigue el ejemplo de Cristo, aquel que imita a Jesús, aquel que ha aprendido a ser manso y humilde de corazón, no solamente para ser un ejemplo a otros de que creen en Cristo o le sirve a Cristo, sino también porque eso trae descanso a nuestras almas. Que esta palabra pueda quedar grabada en tu corazón, pueda hacerse vida en cada uno de nosotros, para de esa manera que la gente que nos rodea pueda leer esa carta que fue expedida, enviada del cielo por Cristo Jesús, y que somos cada uno de nosotros. Quiero orar en estos momentos. Quizás haya alguna persona que hoy quiera tomar la decisión de abrir su corazón para escribir las verdades divinas, para que estas palabras dirijan ahora nuestra vida, para hallar descanso, para hacer un testimonio, para mostrar lo que puede hacer Dios con cualquiera que en Él confía. De eso se trata, ¿no? De que usted y yo caminemos con Jesús de tal manera que causemos, si se quiere, envidia, despertemos hambre en otros de conocer a Dios. Que la gente diga, yo conocí a esa persona, qué terrible, qué tremenda era, pero hoy es diferente y quisiera que me pase lo que le pasó a él también. Quiero tener un encuentro con Jesús. Si tú quieres tomar esa decisión hoy, o estás hastiado, cansado, no tienes ganas de vivir, dile, Señor Jesús, en esta tarde tomo la firme decisión de venir a ti. Tú me has dicho en esta tarde, venid a mí los que estén cansados y cargados. Yo estoy cansado, estoy cansada de vivir, de llevar esta vida de problemas y de tantas necesidades y dificultades. Estoy cansado de sufrir. Hoy vengo a ti, Señor. Quiero llevar tu yugo, quiero caminar junto a ti. Y ayúdame a ser manso y humilde de corazón, pues quiero tener paz en mi alma. Dios, te traigo a ti mi corazón para que tus palabras sean escritas por el poder del Espíritu Santo. Quiero ser una carta para que el mundo entero pueda leer en mí
que hay un Dios en los cielos que salva, que liberta y que santifica. Gracias te damos, Señor. También sé que hay necesidades, aún entre los creyentes, de salud, alguna preocupación. Quiero orar por ti, Padre. Tú conoces la necesidad de cada persona. Tú sabes las personas que ahora mismo, Señor, están mirando o escuchando estas palabras, mirando este video. Dios, si hay alguna necesidad, tú eres el que suples toda necesidad conforme tus riquezas en gloria. Pueden ser estas económicas, pueden ser esta de falta de paz. Pues a veces quitamos nuestra mirada de ti y nos fijamos más en los problemas que están a nuestro alrededor. Y tu palabra, a pesar de que tu palabra nos dice que debemos de poner los ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Muchas veces quitamos la mirada y miramos otras cosas. Pero gracias, Señor, por hoy hablarnos a través de esta palabra. Gracias, Señor, por hoy llamarnos para volver a fijar en ti nuestros ojos y darnos esa paz que necesitamos. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes en sus hogares.